ante todo, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas todas, todos, y muchas gracias por realmente a la plataforma solidaria con Palestina de Valladolid y a la universidad por haber organizado este acto. No lo contasteis, pero hemos tenido por la mañana una reunión que espero que sea muy fructífera para avanzar en los planteamientos de la solidaridad de la Universidad de Valladolid con Palestina y concretamente con las instituciones académicas palestinas y en contra de la participación o en contra de la complicidad de las instituciones israelíes con el sistema de colonización, ocupación y apartheid en Palestina. Entonces, bueno, el título de la charla, cuando me lo pidieron, era, claro, en línea con las conversaciones de esta mañana, que ponía por delante el hecho de que la campaña de boicot académico en contra del Estado de Israel es ante todo una reacción a un boicot ya existente, el boicot que el Estado de Israel a través de todas sus instituciones impone sobre el sistema educativo, sobre la educación y el sistema educativo de los y las palestinas tanto en Cisjordania y en Gaza como dentro del propio Estado de Israel. Bueno, ya valorar las implicaciones de la Nakba para el derecho a la educación de los refugiados en los campos fuera de la Palestina histórica ya sería otro capítulo. Y entonces, para poder entender cuáles son las razones para la campaña, el llamamiento al boicot a las instituciones israelíes, hace falta justamente poder entender el papel que cumplen las universidades dentro del sistema político israelí y eso contextualizarlo en el contexto más amplio de una política de discriminación sistemática y apartheid que como se da en todos los ámbitos de la sociedad, se da también en el ámbito educativo. Es decir, las políticas oficiales del Estado de Israel implican una limitación del acceso al derecho a la educación, no solamente en Cisjordania y en Gaza, sino también dentro de los límites de Israel definido en 1948. Y concretamente podemos detectar tres aspectos fundamentales que me voy a explayar un poco en ellos al comienzo, y es la ocupación significa, ante todo, aunque parezca mentira, la guerra en la universidad, llevar la guerra al ámbito académico, al ámbito de la universidad. Segundo existe un sistema que discrimina sistemáticamente a los ciudadanos israelíes de origen palestino en el acceso a los servicios educativos. Y tercero, las universidades participan activamente, están implicadas activamente en la política de colonización, de ocupación y finalmente en el mantenimiento de un sistema de apartheid en el Estado de Israel. Y de ahí vamos a pasar luego a qué es el boicot y cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, primero algo que yo creo que en este auditorio, no sé si hay alguien que todavía necesite que lo explique en esta sala, porque claro, algo que hace no mucho tiempo, 5 años, hubiera necesitado toda una conferencia muy larga para que una postura radical como el valorar el sistema existente en Israel como un sistema de apartheid, hoy se ha convertido en un plazo de 3-4 años en un sentido común, ¿no? Que la gente acepta sin problemas. Y entonces, bueno, el apartheid está definido por una serie larga de convenciones internacionales que discutieron o debatieron sobre el caso específico de Sudáfrica y que han definido el crimen de apartheid en torno al caso sudafricano, pero que luego se puede aplicar a otros contextos. Bueno, ya sabéis, no fueron los sudafricanos los que inventaron el apartheid. El apartheid es un sistema que en realidad es casi parte integral de toda empresa colonial. Había apartheid en Argelia con los franceses, había apartheid, aunque claro, de otra forma, en la colonización de América, y la hubo de los británicos en la India, y ahora lo único peculiar del
existente en Israel es la forma en que se implanta, es decir, a través de la expulsión de la población autóctona, pero bueno, esto nos llevaría a otros casos. En cualquier caso, ¿qué es el apartheid? Es un régimen político que impone preferencias y opciones racistas a la población bajo su control por medio del poder de las leyes del Parlamento y los instrumentos con que cuenta el Estado para imponer la ley, como el sistema judicial, las fuerzas de seguridad, las autoridades de planificación, las autoridades municipales, etc. Es decir, a diferencia del racismo, que es una actitud interpersonal o intergrupal que existe prácticamente en toda sociedad, unida quizás al etnocentrismo, el apartheid es un sistema, ante todo un sistema institucional. Un sistema que impone la discriminación de forma sistemática a través de las instituciones del Estado, tanto a través del aparato digamos, de control del orden, de las fuerzas de seguridad, como a través del sistema educativo, a través del funcionamiento de los servicios sociales, a través de leyes que directa o indirectamente discriminan a una población en contra de otra. No voy a pasar hoy o sea, sería objeto de otra charla describir el apartheid. Bueno, aquí lo tengo. ¿Qué? La limpieza étnica. La limpieza étnica, efectivamente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos del apartheid? Esta lo voy a pasar muy por encima. Hay tres mecanismos que podemos identificar claramente en el caso de Israel. El primero es la ocupación, la colonización y la limpieza étnica. Que fue precedida, la limpieza étnica fue precedida de una campaña de terror que empieza incluso antes antes de que comience la guerra en mayo del 48, antes de la declaración de la independencia de Israel, empieza incluso el mismo día o antes de la decisión de la partición por las Naciones Unidas, que siguió con la expulsión del 70% de la población autóctona, por la destrucción de más de 400 poblados y una política continua de colonización. No digo continua, es que hasta dentro del territorio del Estado de Israel continúa hasta hoy en día. Es decir, en las zonas donde demográficamente los palestinos y las palestinas siguen siendo mayoría, como son la Galilea o el Triángulo, sigue habiendo políticas de judeización del territorio, a través de incentivar el establecimiento de nuevas colonias, esto estoy hablando dentro de Israel, no es la Cisjordania y Gaza, de nuevas colonias y de bloqueo del desarrollo de los pueblos árabes palestinos de esa misma región. Bueno, esto efectivamente ya dije que no me voy a extender en esto porque sería una charla completamente diferente y daría para una o dos conferencias más, pero lo que es interesante recordar o quedarse o lo que para mí es importante destacar es que lo que ocurre hoy en Cisjordania y en Cisjordania no es diferente de lo que ocurre dentro de los territorios del 48 y no es diferente de lo que ocurría antes de 1948 durante el primer periodo de colonización bajo el mandato británico. En realidad, si uno analiza qué es lo que ocurre con la judaización de Jerusalén Oriental, con el establecimiento de las colonias, de los asentamientos ilegales, bueno, de los barrios periféricos de la Jerusalén judía, rodeando la Jerusalén oriental, uno se encuentra que en realidad el plan director es exactamente el mismo plan estratégico que guió antes del 48 el establecimiento de las colonias, de los asentamientos judíos en la Palestina durante el mandato. Esto, aunque parezca mentira y aunque parezca que ha pasado tanto tiempo, pues los mecanismos siguen siendo los mismos. Bueno, primero la ocupación y la limpieza étnica, segundo, existen mecanismos jurídicos de opresión y de expropiación. Las leyes de ciudadanía, las leyes de familia, las leyes para la propiedad y el uso de la tierra y los recursos hídricos, los planes desiguales de colonización y desarrollo, donde, por ejemplo, para las ciudades judías, el principio de todo plan director es el máximo desarrollo de todo el potencial económico, tecnológico, social del entorno, mientras que para los pueblos palestinos del propio Israel el criterio es mantener el status quo, conservar el medio ambiente, somos ahí de ambientalistas radicales, evitar el desarrollo industrial, o sea que haya polución, y si hay tierras entonces definidas como tierras agrarias, entonces sea imposible la recalificación, que si hay un pueblo y necesita un plan urbanístico para poder desarrollarse, que las próximas generaciones tengan lugar dentro del pueblo, pues no, el plan urbanístico se congela para no dañar el entorno.
y entonces toda construcción es ilegal y por lo tanto es sujeta a la arbitrariedad del Estado para demolerla. Y de hecho, no se escucha en los medios, pero claro, hay continuamente demolición, todos los años hay decenas de demoliciones dentro de Israel, no solamente en Cisjordania y Gaza. La demolición de casas no es solamente una cuestión del territorio ocupado en el 67, sino del ocupado en el 48. Las leyes de emergencia y excepción que continúan hasta hoy, como por ejemplo, para destacar uno solamente, que para los que nunca habéis escuchado nombrar, existe algo que implantaron los británicos, no solamente en todas sus colonias, que es la detención administrativa. La detención administrativa solo necesita de una orden del jefe de seguridad de la región, que puede ser el jefe de policía, ni siquiera un jefe militar, que atendiendo a razones de la seguridad del Estado puede emitir una orden administrativa de detención de hasta 6 meses que se puede renovar indefinidamente. La detención puede ser domiciliaria o en la cárcel, es decir, que la gente puede pasar años con una detención administrativa sin ir nunca a juicio y sin saber ni siquiera muchas veces de qué se le acusa, porque las evidencias son secretas, son cosas del servicio secreto. Bueno. Y finalmente, en la educación y la cultura, que es lo que más nos va a ocupar hoy, y lo que hay es un doble, algo que voy a describir en un momento un poco más, un sistema en un Estado, de la misma manera que hay un Estado con dos estatutos de ciudadanía, ciudadanos de primera que son judíos y ciudadanos de segundo que no son, o de tercera, porque claro, dentro de los judíos ya hay clases, y detrás de la última clase de los judíos viene la primera de los palestinos. Entonces, así como hay diferentes leyes de ciudadanía para los ciudadanos árabes que para los ciudadanos judíos, también hay diferentes sistemas sanitarios para los ciudadanos árabes y los judíos, y hay un sistema educativo que es el apartheid pintado en un sistema educativo, es decir, sistema educativo desigual, separado y desigual. Hay un solo Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación tiene la sección judía y la sección árabe. Y la sección judía es para garantizar el máximo desarrollo social y humano, y la sección árabe es para asegurar, se parece mucho al Ministerio de Educación que podrían haber tenido los franceses en Argelia, es decir, un Ministerio de Educación orientado, concebido como una fuerza de ocupación, como una pata más del sistema de ocupación colonial. Y que tiene por lo tanto como objeto mantener bajo control a la población a la que atiende, de forma tal de evitar, por supuesto, el desarrollo nacional, el desarrollo cultural, bloquearlo, obstaculizarlo lo más posible, intentar borrar de la conciencia y la identidad del hecho palestino. La Nakba es un hecho prohibido, está prohibida la enseñanza. Bueno, hasta han emitido una ley que penaliza la enseñanza, la conmemoración de la Nakba en las escuelas. El sistema educativo infiltrado por los servicios de información, de forma tal que el que se mueve no es que no salga en la foto, sino que se puede ganar una de estas detenciones administrativas de las que yo conté antes, y el sistema de gestión, o los responsables de gestión de las escuelas, directamente, si no eres colaborador, es difícil que te mantengas en el puesto. Entonces, este es un sistema que en realidad es de ocupación, aunque es parte del mismo Ministerio de Educación que los otros, ¿no? Y finalmente hay mecanismos paraformales de discriminación que priorizan a la población judía, que utilizan el haber servido en el servicio militar como criterio para la adscripción de recursos. Y este es un criterio tramposo, porque al servir el llamamiento al servicio militar es potestad, según la ley israelí, del ministro de Defensa, y el ministro de Defensa, los ministros de Defensa desde 1948 hasta hoy nunca han llamado a la población palestina a filas. Por otra parte, evidentemente no es que estuvieran dispuestos, excepto a la población drusa, que sí participa en el ejército y en las fuerzas de seguridad. Es decir, bueno, a lo que nos importa, se utiliza esto como criterio para adscripción de recursos. Es decir, uno puede, por ejemplo, haber servido en el ejército da puntos para conseguir hipotecas subvencionadas o alquileres sociales, o para una hipoteca o por una vivienda social, o para recibir ayudas sociales de lo que sea. Pero sin embargo, el haber servido o no haber servido no es una decisión de la persona, sino que es una decisión del Ministerio de Defensa.
Bueno, este mecanismo así enrevesado es utilizado para adquisición diferencial de recursos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, porque la ley se aplica no solamente a los individuos que han servido en el ejército, sino a la comunidad donde viven estos individuos. Entonces, barrios judíos reciben complementos por haber servido en el ejército, aunque sean barrios de judíos ortodoxos que no sirven en el ejército, mientras que barrios palestinos o pueblos palestinos no los reciben por no haber servido en el ejército. Y estos complementos son generalmente como el 30% o el 50% del presupuesto básico. Por lo tanto, a los barrios o a los pueblos palestinos les corresponde la base y a los otros les corresponde la base más el 50% del complemento, para que os hagáis una idea. Y esto que estoy contando es el principio, por ejemplo, para la asignación de recursos al servicio sanitario, a los ambulatorios, al Servicio Nacional de Salud o al sistema educativo. El sistema educativo, entonces, ¿qué pasa? Las escuelas árabes dentro de Israel, las escuelas de los pueblos palestinos reciben la suma base. Entonces, como hay recortes, el Ministerio de Educación no tiene dinero para desarrollo tecnológico, no hay ordenadores. En las aulas judías hay ordenadores, no porque las haya comprado el Ministerio de Educación, sino porque son donaciones de los judíos, de los sionistas del resto del mundo, solo y exclusivamente para judíos. En los ambulatorios, uno va a cualquier ambulatorio y lo mismo. Ambulatorio del primer mundo, con los recursos esos, ambulatorio del tercer mundo, con los recursos básicos. ¿Vale? Y el último artilugio, para evitar que esto aparezca, claro, este mecanismo que acabo de citar es un mecanismo que hace que exista la discriminación sin que exista ninguna ley que diga que a los ciudadanos palestinos se les va a dar menos. Simplemente a los que hayan servido en el ejército se les da más. Y lo mismo, bueno, volviendo, se me olvidó, hablé del servicio de los presupuestos, hablé de las hipotecas, de la vivienda social, pero por ejemplo, para recibir becas para estudios también se aplica el mismo criterio y esto da prioridad a los que hayan servido en el ejército frente a los que no hayan servido. Y lo último es la cesión de la gestión pública a agencias privadas. Esto, bueno, claro, aquí con el neoliberalismo ya es un mecanismo que también conocemos aquí, con los hospitales, ¿no? O con las escuelas. Pero allí es mucho más perverso, porque claro, voy a poner el primer ejemplo. El JNF es el Fondo Nacional Judío, son las siglas en inglés para el Fondo Nacional Judío, que es la entidad, la corporación sionista que se ocupa de la gestión de la tierra. ¿Qué pasa con las tierras que se expropiaron en la Nakba? Se confiscaron las tierras de los palestinos que fueron expulsados. Y pasaron, claro, y en vez de que el Estado las gestione, lo que hizo el Estado es transferir todas las tierras que se confiscan a una fundación privada, que es el Fondo Nacional Judío. Entonces, no hay ninguna ley en Israel que diga que sus ciudadanos árabes, que sus ciudadanos no judíos no podrán adquirir tierras o usar las tierras públicas. ¿Por qué? Porque no hay tierras públicas. Simplemente las tierras están gestionadas por esta fundación privada, que como es privada, en sus estatutos dicen que no podrá ni vender, ni alquilar, ni dar a trabajar esas tierras a nadie que no sea judío. Entonces, el Estado no tiene ninguna ley discriminatoria. Es el Fondo Nacional Judío el que discrimina, y como es privado, es como la Compañía de las Indias, pues está en su derecho de hacerlo. Vale. Lo mismo la agencia judía o el Histadrut, que fue el sindicato mayoritario. Entonces, como ya dije, voy ahora sí pasar a lo que nos toca más cerca. ¿Qué pasa en la universidad? Lo primero es que la ocupación significa guerra en la universidad. Lo segundo es que hay una discriminación en la universidad para los ciudadanos palestinos de Israel. Y la tercera es la participación activa de las universidades en la parte. Voy a lo primero. Entonces, bueno, esto es lo más conocido posiblemente por todas y todos los que están aquí, ¿no? La ocupación de Cisjordania y Gaza en 1967 significó desde el mismo comienzo de la ocupación una política sistemática de obstaculización de impedir el derecho de los palestinos y palestinas a acceder a la educación en general, pero en especial a la educación superior. A través de controles de seguridad intimidatorios para entrar en las universidades. Bueno, más modernamente tenemos los checkpoints y los muros de separación, pero ya había controles antes para entrar en cualquier universidad, e incluso ataques militares. Para los que no lo sabéis, la Universidad de Gaza, por ejemplo, es siempre de los primeros objetivos de ataque militar, de ataque aéreo, de bombardeo, en todos los ataques a Gaza. Los 3 ataques grandes que hubo, los primeros que bombardean es la Universidad de Gaza.
también hay, bueno, como consecuencia de los controles de movilidad, hay también obstáculos a la movilidad internacional. Es decir, uno puede recibir una beca de movilidad allí siendo estudiante y no poder disfrutarla. ¿Por qué? Porque los israelíes no dan el permiso para salir o para entrar y por lo tanto es imposible disfrutar las becas. Y lo mismo con respecto a la libertad académica de la organización de conferencias. A nadie se lo puede, o sea, hay que ser muy valiente para decidir que uno va a organizar una conferencia internacional en una universidad de Cisjordania o en casa ya sería imposible, porque claro, ahí sí que es imposible entrar. Y este es un mecanismo, uno de los mecanismos por los cuales el Estado de Israel boicotea a las universidades palestinas. ¿Por qué? Porque la libertad de movilidad o la libertad de cátedra, la libertad académica, que incluye la posibilidad de movilizar la Unión Internacional, la Unión Científica Internacional tiene entre sus primeros preceptos que toda conferencia internacional científica internacional tiene que garantizar el acceso a la comunidad científica, a la comunidad académica, sin restricción de nacionalidad, de creencias, de religión, de todo lo que os pueda llegar a imaginar. Y por supuesto que esto no se cumple en Palestina, principalmente por el bloqueo israelí. Lo segundo, bueno, hay un bloqueo de las instituciones universitarias palestinas. Desde 1900, los planes de estudio, los libros de texto, los sistemas de admisión de estudiantes y de contratación de profesorado han estado desde 1980 hasta muy recientemente bajo control de las fuerzas de ocupación, del gobierno militar de Cisjordania y de Gaza. Las universidades sufrían durante la ocupación cierres periódicos que tenían que ver con los ciclos de protesta, evidentemente, de los estudiantes. Por ejemplo, Birzeit fue cerrada, que es la principal universidad palestina, la más antigua, es la universidad que está junto a Ramallah. Fue cerrada 15 veces entre 1973 y 1987, muchas veces por el curso académico entero. Bueno, algo que la gente mayor recordará del franquismo, pues allí es cotidiano. Luego está el boicot académico, es decir, las universidades israelíes, en cualquier foro internacional donde se plantea cualquier actividad con los palestinos, la postura que adoptan es intentar evitarlo, bloquear cualquier iniciativa que signifique organizar nada en las universidades palestinas, limitando, por supuesto, la libertad académica o el derecho de las instituciones a poder desarrollarse. Esto con varios argumentos. Uno es el argumento este que yo dije más funcional, de que, bueno, no nos oponemos, quisiéramos, pero claro, es muy difícil porque ya sabéis que aquello es una guerra, no hay seguridad, vaya a saber lo que vaya a pasar, pero también con argumentos de paternalismo académico, claro. Estamos hablando de universidades del primer nivel internacional que dicen que sus vecinos a 30 kilómetros son universidades de segunda o de tercera, del mundo subdesarrollado, y que por lo tanto no vale la pena. ¿Para qué vas a organizar algo ahí si no hay nadie que tenga nada que decir? Y finalmente, entonces, y el último elemento, obstaculizan también la participación de universidades palestinas, de grupos de investigación palestinos, en programas de investigación internacionales. Generalmente a través de un mecanismo que, por ejemplo, Israel participa en el Plan Europeo de Investigación y Desarrollo, que el plan actual se llama Horizonte 2020. Como Israel es un Estado asociado a la Unión Europea por un estatuto de asociación preferente, participan de pleno derecho en los planes de investigación y desarrollo como si fueran un Estado europeo más. Es más, reciben más dinero que el Estado español en ayuda, en financiación de la investigación europea. Y entonces, han logrado imponer una norma en Bruselas, que es que cuando hay algún proyecto intenta incluir un partner, incluir un colaborador, un equipo palestino, han impuesto la norma que por construir la coexistencia entre los pueblos y la paz entre los pueblos, tiene que haber, si hay un partner palestino, tiene que haber un partner israelí impuesto. Es decir, no puede haber partner palestino sin que haya partner israelí. Sin embargo, por supuesto que puede haber partners israelíes libremente, sin ninguna limitación. ¿Vale? Entonces, como veis, esto es otro aspecto más de una política sistemática de bloqueo
de limitación de la libertad, o sea, de acción en contra de la libertad y los derechos académicos de las instituciones palestinas. El segundo es lo que ya empecé a describir antes. El segundo punto es, existe un mecanismo de discriminación que hace que el sistema educativo israelí sea de la misma manera que hay un país con dos sistemas políticos, es un país con dos sistemas educativos en un mismo Ministerio de Educación. Entonces, bueno, hay desde 1948 hasta hoy en día, este sistema, ya dije que el Ministerio de Educación está dividido en dos secciones, el de los judíos y el sector judío y el sector no judío. El sector judío está dirigido por judíos, el currículum, los contenidos está decidido por judíos y está dirigido efectivamente por personal judío. El sector árabe, pues también dirigido por judíos, con contenidos definidos para reforzar el sionismo y la lealtad al Estado de Israel. Se estudia la guerra de independencia y no se estudia la Nakba, la historia del pueblo, la historia de los judíos y no la historia universal, y por supuesto que no la de Palestina, y sucesivamente todo lo que queráis ver funciona igual. Entonces hay un aparato de censura y de colonización cultural. La censura ya la conté, ya también dije de qué manera se controla hasta el personal, entonces hay prohibición de todos los contenidos nacionales, cualquier contenido que signifique destacar, recuperar la cultura o la identidad palestina está censurado en los libros de texto y en las prácticas educativas. Y al profesor o la profesora que se arriesgue a hacerlo, pues hay incluso una ley que lo penaliza en este momento, aunque no se aplique sistemáticamente, pero ahí está. Se niega la identidad palestina o la historia palestina y se la sustituye por contenidos sionistas y no hay ningún palestino implicado en la planificación del sector árabe. Así de simple la cosa. Para que vea el resultado de esto, más la discriminación en recursos que ya conté antes, se refleja en los resultados educativos, y entonces la Bagrut es el examen de selectividad en Israel. Por ejemplo, en el sector árabe la aprueba solo un 22% frente al 44% que la aprueba en el sector judío. Ya conté lo del control represivo de las instituciones y actuación del profesorado, y me faltaba entrar un poco más en la discriminación en recursos. Entonces, el propio gobierno de Israel, en 2001, en sus informes decía que la inversión en el sector árabe es un 60% de la inversión en el sector judío, es decir, un 40% de discriminación, y que la inversión total por estudiante era un tercio. Datos más recientes, que son del Defensor del Menor, en el 2013, aunque no estoy seguro si es solamente para todo el sistema educativo o es solamente para primaria y secundaria, hablan de $380 por alumno para el sector árabe y 3.676 para el sector judío. Como veis, 1 a 9. En las áreas, el Ministerio de Educación tiene designadas áreas de prioridad nacional, áreas deprimidas desde el punto de vista social o cultural, en las cuales se hace una inversión adicional de recursos para garantizar la igualdad educativa o para promover la igualdad educativa. Garantizar no la garantizan tampoco con los judíos, ¿no? Eso es capitalismo y no es socialismo. Pero, ¿qué pasa? Que de las 550 áreas que hay definidas por el Ministerio como áreas de prioridad nacional, solo 4 son del sector árabe. Tened en mente esto, la población árabe del Estado de Israel, no lo dije, es un quinto. Entre un quinto y un sexto, depende de la época, de la población del Estado de Israel. Estoy hablando de Israel del 48. Y de la misma manera se les excluye los programas de enriquecimiento socioeducativo. Por ejemplo, de las 222 escuelas que participan, solo 44 son árabes, aquí se aproxima al ratio, pero en las guarderías son solo 45 de las 48, de las 484, es decir, solo un 10% en vez del 20%. En las escuelas judías hay programas especiales, por ejemplo, para preparar los exámenes, como la Bagrut, como la selectividad, de reforzamiento, de enriquecimiento, programas especiales. En las escuelas árabes ninguno, ¿vale? ¿Qué pasa en la universidad? Entonces, bueno, primero, que hay es una política de apoyo positivo a estudiantes judíos.
especialmente a través de políticas de apoyo positivo a los nuevos inmigrantes, por supuesto. Segundo, a los que están sirviendo el servicio militar, sabéis que en Israel los hombres hasta los 50 años cumplen un mes al año de reserva en el ejército, entonces ese mes se les dan facilidades para recuperar las clases, se les dan facilidades para que si hay exámenes los profesores tengan la obligación de posponerlos y tomarlos en otro momento, todo tipo de facilidades para compatibilizar, digamos, el servicio militar con la vida universitaria, cosa que no se aplica en ningún caso a los estudiantes de origen árabe-palestino. Y ya dije, bueno, la discriminación esto en las becas. Entonces, bueno, como resultado alguien podría decir que no son las universidades las que discriminan, simplemente es que como consecuencia de todo el sistema anterior que he contado en la transparencia anterior, salen datos como estos, que frente al 20% de la población, los estudiantes de origen árabe-palestino son solamente el 11% en el BA, que es el primer ciclo de la universidad, el 7% en los másters, el 3% en los doctorados y solo el 2% entre el profesorado. Y por supuesto buscar un catedrático o catedrática de origen árabe-palestino, no sé si hay alguno, creo que sí que hay, pero vamos, sería la excepción que confirma la regla, en cualquier caso. Junto con eso hay una política sistemática de impedir el desarrollo de instituciones palestinas. Ya os conté que hay zonas del Estado de Israel, el norte del Estado de Israel, que hasta hoy día siguen teniendo mayoría demográfica palestina. Y lo lógico sería, en esas zonas ha habido muchísimos intentos de crear instituciones universitarias, aunque fuera no completas, pero primer ciclo, por ejemplo, de instituciones palestinas. El Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores de las universidades ha obstaculizado a lo largo de toda la historia el desarrollo de este tipo de instituciones, argumentando de que ya hay una institución que sirve a la población del norte de Israel y es la Universidad de Haifa, que teóricamente es una universidad, digamos que es la universidad más bicultural, bilingüe, binacional que puede haber dentro del Estado de Israel. Sobre esto voy a volver dentro de un momento porque ya veréis que, bueno, lo voy a adelantar, paradójicamente es donde la política antiárabe y los grupos nacionalistas radicales o incluso xenófobos son más fuertes. Segundo, hay políticas en muchas carreras de numerus clausus. El numerus clausus más el examen psicométrico de ingreso a las universidades discriminan contra los estudiantes palestinos. Para que veáis el número, esto es como la selectividad. Como sabéis, en la selectividad la gran mayoría de la gente aprueba la selectividad, muy poca gente no la aprueba. El tema es luego qué notas sacas, y allí pasa lo mismo. Es decir, entre los judíos solo el 19% suspenden la selectividad en el ingreso a la universidad. Sin embargo, el 32% es 19% entre los judíos, 32% entre los estudiantes árabes palestinos. Esto otra vez no significa, ya es una mezcla de cuáles son las políticas de la universidad más todo lo que viene de la discriminación previa, claro, porque es algo que se construye. Y lo del números clausus es que hay carreras en las que hay números clausus que limitan el número de estudiantes palestinos que pudiera haber. El número, por ejemplo, en medicina, por ejemplo, en derecho, por ejemplo, en trabajo social, hay números clausus que dan cuotas a los nuevos inmigrantes, que dan cuotas a los diferentes grupos dentro de la población judía y dan cuotas también a la población no judía, a los árabes palestinos. Esto generalmente se complementa con el siguiente punto, que es hay carreras en las cuales hay una exigencia de edad mínima de ingreso a la universidad, con el argumento de que hace falta cierta madurez para poder estudiar esos estudios. Por ejemplo, para abordar los estudios de medicina o trabajo social, que también tienen cierto prestigio en Israel, hace falta una cierta madurez intelectual y personal, y por lo tanto las facultades han decidido que la edad mínima de ingreso es 21 años, no 18 sino 21, que es curiosamente la edad a la que la población judía sale del ejército. Entonces, la población judía sale del ejército a los 21 años y puede presentarse directamente a estudiar medicina o estudiar trabajo social. La población que no sirve en el ejército
pues tiene 3 años en barbecho, ya sea estudiando otra carrera, de lo cual posiblemente luego no vuelva a medicina o a trabajo social o lo que haya querido estudiar, o se vaya a trabajar y se desvincule de la universidad, claro. Entonces, bueno, este es otro mecanismo perverso que, como veis, no aparece en ninguna parte que es en contra de, sino que es por el bien de. Y finalmente la discriminación en becas, porque el haber servido en el servicio militar da puntos, es un mérito, y por lo tanto da prioridad a los estudiantes judíos, hayan o no hayan servido en el ejército. Vuelvo a la discriminación de los estudiantes palestinos en Israel también pasa por una militarización creciente de las universidades. Bueno, el vínculo que tenéis aquí es de un proyecto justamente de investigación. Se ha creado un centro de seguimiento de la integración de la población palestina en las universidades israelíes, en la educación superior, y sacan informes, y es el Academic Watch Project, y sacan informes anuales, aunque el último año no he visto que lo saquen, y tengo, entonces la mayor parte de los datos que voy a describir ahora son de los informes, de 2 informes, básicamente de Academic Watch Project y luego de una de las publicaciones, digamos, más comprensivas que analiza la implicación de las universidades, que es una publicación del Alternative Information Center de Shir Even, que ya tiene como 10 años, pero sigue siendo la piedra basal para entender cómo funciona aquello. Entonces, hay una militarización creciente de las universidades, primero porque una parte, primero, la mayoría del personal académico y administrativo son reservistas o personal activo del ejército, o el Shin Bet, que es el servicio de información interna, el servicio de información general. Por ejemplo, el vicerrector de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén es el ex... Esto no es una excepción, ¿no? Hay un mecanismo de puertas giratorias en Israel por las cuales los generales, los comandantes del ejército pasan a la política o a la vida económica como ejecutivos de las empresas públicas o como ejecutivos del sector privado, y también se da que pasan ahora, antes no ocurría, cuando yo viví allí 9 años y esto no ocurría en mi época, ahora sí, hay puertas giratorias por las cuales jefes del ejército pasan a ser directivos de vicerrectores. Y en este caso, el de Relaciones Internacionales es el anterior jefe del Servicio de Seguridad Interior, Carmi Gilón, fue jefe de Shin Bet. Segundo, las universidades se han implicado en los llamamientos a combatir y a apoyar los ataques a Gaza. Por ejemplo, en el 2014, en el último ataque, todas las universidades hicieron llamamientos a sus estudiantes a través de mensajes individuales a colaborar con el esfuerzo nacional en el ataque a Gaza y participar también sobre todo en las campañas de contrapropaganda. Ya volveremos sobre este punto. La Universidad Hebrea y otras tienen programas conjuntos de élite con el ejército. Por ejemplo, en el tema son punteros en medicina militar, y esto da lugar, por ejemplo, a que existan tesis secretas porque hacen investigación que, como se ocupa de temas sensibles, no se publica. La Universidad de Haifa tiene un convenio de máster para militares en activo. Claro, los militares, esto empieza a pasar también en el ejército español, que con la modernización de los ejércitos, para ser promovidos en la carrera militar, suman puntos haciendo programas de actualización, incluyendo posgrados regulares dentro de las universidades y también allí. Entonces la de Haifa tiene un convenio con el ejército para que militares en activos hagan un posgrado y reciban puntos que les permita promoverse. La de Haifa, la de Tel Aviv, el Instituto Interdisciplinar de Herzliya y la Universidad de Ariel, que es una universidad en los territorios ocupados, en una de las colonias ilegales, la colonia ilegal, en realidad la ciudad más grande dentro de la Cisjordania, al lado de Hebrón, han desarrollado desde hace años ya un programa de contrapropaganda en el cual forman a los estudiantes en las prácticas o en las acciones de contrapropaganda israelí en contra de la crítica del resto del mundo a sus acciones. Y entonces, por ejemplo, tienen cuartos de guerra donde se hacen simulaciones de las situaciones de guerra y de qué manera la propaganda israelí puede contestar a las críticas a la violación de derechos humanos, del derecho a la guerra, del derecho internacional, y entrenan a la gente a cómo generar discurso que se oponga
que responda a las críticas. Sin ir más lejos, la Universidad de Haifa tiene un curso de embajadores online, voluntariado, sionismo y diplomacia digital, que es la forma fina que tienen de llamar a entrenar a estudiantes para que sean activos en las redes sociales, como troles, para contestar o para encordiar a la gente que pueda hacer crítica en las redes sociales con respecto a la política de Israel. Pues entonces realmente dan becas a la gente para que la gente se dedique a escribir en los medios de comunicación o en los blogs y cosas por el estilo. Vale. Luego, entonces lo primero era la militarización creciente, lo segundo es la persecución de los estudiantes árabes palestinos y sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, en el College de Sfat, que es en la Galilea, pues hay grupos verdaderamente hay de neonazis que atacan a estudiantes árabes, a las viviendas, los coches, las residencias donde viven los estudiantes árabes. Y hay campañas de incitación antiárabe, de expulsar, que llaman abiertamente a expulsar a los estudiantes árabes de la universidad judía. Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes modificó los estatutos requiriendo el servicio militar a las candidaturas para evitar que haya candidatos árabes a la Asociación de Estudiantes. La universidad no hace nada, por supuesto, en ninguno de los casos, ¿no? Ni en esta ni en ninguna. La Universidad Hebrea, pues, por ejemplo, sancionaron a estudiantes por proyectar Jenin Jenin. En varias ocasiones se han prohibido los festivales culturales organizados por las organizaciones de estudiantes y finalmente tienen un grupo que se llama Im Tirtzu, que es un grupo ultranacionalista que campa a sus anchas por la universidad, incordiando o intentando atemorizar tanto a los estudiantes árabes como a los estudiantes progresistas que se organizan en general junto con los estudiantes árabes en las mismas organizaciones. La de Haifa. Entonces, ya os dije que era la universidad que inicialmente se fundó para servir a la Galilea, no solo a Haifa, que es una ciudad industrial, sino también a la Galilea, a todo el norte de Israel. Y entonces, en sus comienzos, como veis a la derecha, tenían el logo, bueno, el árabe es una lengua cooficial en el Estado de Israel y la universidad, entonces tenían el logo, el nombre en hebreo, en árabe y en inglés, y como veis lo han reformado para el de la izquierda y le han quitado el árabe. La asociación de estudiantes, que ahí, bueno, yo empecé estudiando allí y desde entonces es una de las más nacionalistas, evita la distribución de periódicos de organizaciones políticas árabes, sancionan a los estudiantes por una mano donde exigían la mejora del transporte, porque la mayoría de los estudiantes árabes no viven en la ciudad de Haifa, sino que en los pueblos alrededor, claro, en la Galilea, y entonces necesitan del transporte. Impiden las conferencias de líderes del movimiento islámico, pero también del movimiento nacional religioso, nacional democrático, como Hanin Zoabi. Yo no sé si alguna vez la habéis tenido aquí en Valladolid, porque ha venido de visita la parlamentaria, esta es diputada, por el Partido Nacional Democrático, y le prohibieron la conferencia en la Universidad de Haifa. En Tel Aviv solicitaban al profesorado espiar a los estudiantes y estar atentos a todo lo que pudiera hacer acciones o opiniones que pudieran considerarse proclives a la causa palestina. Impiden la celebración de la Nakba, por ejemplo, hace 2 años. Impidieron una actividad organizada por el Frente de Estudiantes, que es una organización de estudiantes judíos y árabes juntos, pero también Zohrot es una ONG israelí que se ocupa de recuperar la memoria histórica del 48 y organizan, por ejemplo, actividades educativas mostrándole a la población judía, son israelíes, son judíos, y le muestran a la población judía los efectos de la Nakba y cómo fue la Nakba para mantener esa memoria y construir sobre esa base la reconciliación entre los pueblos, claro. Entonces, vale, les prohibieron la celebración de la Nakbi, otra vez impidiendo que participe Hanin Zoabi. La Universidad de Ben Gurion, que es la de Beersheba,
la del Negev del sur, impidieron proyectar Bilin, Habibti y por supuesto otro festival de cultura árabe. Bueno, como veis, las universidades no son imparciales, se implican también en la discriminación de sus estudiantes de origen palestino. Y finalmente, el punto más fuerte, yo creo, que es la implicación de las universidades israelíes en el apartheid. Entonces, el primer punto es la discriminación positiva por el servicio militar, al que ya describí. Entonces, se reciben facilidades para los reservistas, créditos por entrenamiento. Esto es de la misma manera que damos créditos por por actividades físicas o participar en deporte o por lengua, pues por participar en un entrenamiento en el marco de la reserva. En el último ataque del 2014 decidieron las universidades hebreas y las de Tel Aviv gratuidad de becas para los estudiantes que fueran llamados a fila. La de Tel Aviv, la hebrea y la de Herzliya hicieron convocatorias y tutorías especiales para examen para la gente que fuera llamada a filas para el ataque a Gaza, y abrieron horarios especiales en la biblioteca para que esta gente, cuando volvió de la misión, pudiera preparar sus exámenes, solamente para ellos y no para el resto de los estudiantes. Segundo está la participación de las universidades en investigación y desarrollo. Primero hay investigación y desarrollo militar, que tiene que ver con el desarrollo militar y la ocupación. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Israel, que es el Technion, la Politécnica de Israel, que es el Technion, que evidentemente participan en el desarrollo de todos los sistemas de armamento, de sistemas de guía, de electrónica, de inteligencia artificial, todo lo que es necesario para el desarrollo de los sistemas modernos de armas. Pero no solamente eso, sino que la demografía, por ejemplo, es una ciencia de Estado, porque se ocupan especialmente de estudiar el balance demográfico entre la población judía y la no judía y hacer propuestas, claro, muy implicados en su sociedad, hacer propuestas de qué formas, qué políticas o qué políticas públicas son las más adecuadas para controlar el desarrollo de la población no judía y promover el desarrollo de la población judía. Qué políticas para la integración de la inmigración, qué políticas para el desarrollo apoyo diferencial en el sector judío para que las familias tengan hijos y obstáculos para que las tengan en los no judíos. Bueno, esto tampoco se lo inventaron ellos, también se hacía en Irlanda, lo hacían los británicos, no es nuevo. La geografía, entonces, la geografía, por ejemplo, es el estudio del Medio Oriente, son especialistas en el estudio del Medio Oriente y sobre todo de Palestina para, por ejemplo, encontrar o justificar la relación que hay entre las nuevas colonias y supuestos antecedentes históricos de asentamientos judíos en Palestina. La hidrología, el control de los acuíferos es una cuestión estratégica y no la hace el Estado, sino que la hacen los departamentos de investigación de las universidades que elaboran los planes directores o los planes estratégicos para los recursos hídricos o para la gestión estratégica, por ejemplo, para adueñarse de los acuíferos de Cisjordania, por qué mecanismos, de qué forma. No sé si sabéis que en Cisjordania la población palestina tiene prohibido hacer pozos para conservar los acuíferos, claro, mientras la población judía los explota sin límite. Vale, entonces todo esto no lo hace la inteligencia, no lo hace el ejército, sino que lo hace los institutos de investigación en las universidades. Y no solamente, entonces todo este conocimiento es conocimiento que tiene que ver directamente con la ocupación militar y con el sistema militar, pero hay también producción de conocimiento social que sirve para la ocupación. Y entonces las ciencias sociales en general dedican parte de su esfuerzo al análisis, al desarrollo de discurso y a la asesoría de inteligencia, por ejemplo, que sirve a la ocupación y a la represión. Por ejemplo, la doctrina que sirve de base para los ataques masivos a la población civil en Gaza no se desarrolló en ningún comando del ejército, sino que se desarrolló en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Tel Aviv.
donde se dedican a estudiar primero cuáles son las dinámicas psicosociales, segundo cómo son los ciclos cómo son las organizaciones políticas y sociales palestinas, cómo es la estructura social y política de Gaza, etc. Todos los factores que hay que tener en cuenta para que el ataque sea más, para poder modular los ataques, para poder planificarlos, para que sean lo más dañinos posible. Y concretamente la política esta, la doctrina de tierra arrasada, fue objeto de una amplia discusión sobre, bueno, cuáles eran los límites del derecho internacional para poder rozarlos y poder discutir si esto es un crimen de guerra, si el ataque a la población civil desarmada, eso no es un crimen de guerra, eso no es un castigo colectivo para una población que no es responsable de lo que supuestamente se le culpa. Bueno, en eso tienen implicación los departamentos de ciencia política, tienen pues, los de relaciones internacionales, los de sociología, porque se dedican al estudio de los procesos sociales y las dinámicas sociales, e incluso los de psicología. Yo contaba hoy, por ejemplo, cuando hacen un interrogatorio, cuando entran, el ejército israelí entra en Cisjordania, en una casa palestina, para hacer una requisa. Entonces, lo primero que hacen es hacerlo delante de toda la familia, sacar a toda la familia, despertar a los que estén durmiendo y ponerlos ahí formaditos a que vean el destrozo. Pero sobre todo es que ponen a los niños delante, para que sean los niños los que vean de qué manera se humilla a los padres en una sociedad donde los padres siguen teniendo un papel fundamental, siguen teniendo un papel central dentro de la familia, pues la humillación del padre, la humillación de la madre, los tratos vejatorios de ambos, los hacen delante de los hijos, y no por casualidad ni por improvisación, sino como los manuales dicen cómo hacerlo, y esos manuales están desarrollados con asesoramiento, con consultoría de sociólogos, de psicólogos, que utilizan todos los conocimientos más modernos de la ciencia social en este caso para estos fines del Estado. Y lo tercero, hay una producción de conocimiento y discurso legitimador del sionismo como empresa colonial. Entonces, toda la universidad, o una parte importante de la universidad, se dedica a claro, esto es un fenómeno general, también lo podemos ver aquí, porque podríamos analizar a qué nos dedicamos a investigar en nuestras universidades, y nos encontramos que parte de las decisiones que toman los grupos de investigación sobre qué se va a investigar o no se va a investigar, tiene que ver con qué, con que hay recursos, con que hay un interés social, un interés político, un interés de grupos de poder sobre estos temas de investigación. Y ahí también. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, lo que hay es una selección de temas, sobre qué temas dedicar la investigación, de forma tal de visibilizar lo que es conveniente para la propaganda, para la imagen del Estado de Israel, o para la construcción de un discurso legitimador del sionismo como proyecto político, y un silenciamiento de aquello que no les conviene. Bueno, voy a dar un ejemplo de las políticas de propaganda actual, ¿no? El pinkwashing. Vender Israel como una sociedad abierta, plural, diversa, moderna, en contraste implícito con una sociedad cerrada, retrógrada, reaccionaria, conservadora, tradicionalista, que es la sociedad islámica. Esto Edward Said lo escribió hace 40 años y parece mentira que hoy se sigue reproduciendo, ¿no? Porque ya lo hemos leído todos y todas, y no hace falta ser antisionista para entenderlo bien. Sin embargo, la propaganda israelí sigue funcionando creando esta dicotomía, y en este sentido entonces también uno de los aspectos una de las líneas estratégicas que están desarrollando es el tema del turismo gay, de la sociedad de Tel Aviv como ciudad abierta, ciudad tolerante al movimiento LGTB, que compite con Madrid, podríamos decir, que compite con Chueca como destino gay, organizando, también copiando las cosas que se hacían aquí improvisado, pues allí organizadas de forma sistemática y seria. Entonces, claro, ¿qué es esto? Es un intento de mostrar mostrar los lados positivos, los aspectos positivos, que los hay de la sociedad israelí. ¿Para qué? Para invisibilizar los otros aspectos que son los que todo el mundo ve cotidianamente si uno quiere ver allí. Y lo mismo pasa dentro de la universidad, ¿no? Entonces hay discursos justificatorios del sionismo, como este que vende a Israel y el sionismo como la solución al antisemitismo o el problema de los judíos, los problemas históricos de los judíos en el resto del mundo.
como ya lo acabo de explicar, el orientalismo, todo un corpus de conocimiento que niega la existencia de una comunidad, de un pueblo en Palestina, y que intenta invisibilizar o incluso muchas veces destruir materialmente las evidencias históricas de la existencia de una cultura, de una sociedad multicultural. Porque, claro, desde el punto de vista de las creencias religiosas, ahí había una sociedad multicultural con una mayoría musulmana y dos minorías, una un poco grande que era cristiana y otra un poco más pequeña, que eran judíos, y hay una parte de los judíos que sí estaban en esas épocas, que hasta hoy se siguen considerando palestinos de religión judía. Paradójicamente, algunos de los grupos más ortodoxos, algunas de las sectas más ortodoxas del judaísmo, hasta hoy siguen siendo antisionistas y se consideran palestinas de religión judía. Entonces, el orientalismo, es decir, los departamentos de estudios árabes e islámicos y los de relaciones internacionales, ¿a qué se dedican fundamentalmente? Al estudio del enemigo y a la posición de Israel en ese mapa geoestratégico. Entonces han sido la punta de lanza del desarrollo de las doctrinas para justificar los ataques a Irak, para señalar los peligros del desarrollo de Irán o el reforzamiento de Irán como potencia, digamos, local, potencia regional. La arqueología y la historia, entonces se dedican a cosas como la hebreización de los topónimos palestinos, que desde antes del 48 ya lo empezaron a hacer, la supresión de los restos de árabes o islámicos, de las evidencias de una cultura que no sea la judía, las excavaciones en Ciudad David, las excavaciones al lado de la ciudad antigua de Jerusalén, en Jerusalén Oriental, en Silwan, es el barrio el barrio que está junto a la ciudad antigua de Jerusalén. Entonces, con la excusa de que hay que hacer excavaciones arqueológicas, bueno, primero las excavaciones arqueológicas es excavar túneles debajo de la mezquita de Al-Aqsa para buscar los restos del segundo templo de Jerusalén, pero también expropiar fuera, expropian casas para hacer las excavaciones y expropian casas expulsando a la población con la excusa de que hace falta excavar debajo para seguir las excavaciones arqueológicas. Entonces, la arqueología sirve para justificar expulsión de población. Lo último, en el centro de Jerusalén, ya no en la Jerusalén Oriental, la ocupada en el 67, dentro de la Jerusalén judía, en el mismo centro, en el corazón de la ciudad, había un parque que desde 1948 hasta hace 5 o 6 años quedó lleno. ¿Por qué? Porque había ahí una mezquita y un cementerio árabes que por la propia ley del Estado de Israel no se puede tocar. Hasta que llegó el Museo Simon Wiesenthal y entonces sobre ese cementerio han puesto un museo de la tolerancia.